Hablaremos esta noche del opio y la morfina. No se entusiasme, que escuchen. El hombre que salvó a Alexander Selkirk de la isla Juan Fernández en 1709 se llama Thomas Dauber y capitaneaba el Cuyk, un barco con patente de corso. ¿De qué estoy hablando? De lo siguiente. Alexander Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación que lo habían dejado en una isla librado a su suerte. Dejaron en una isla desierta y se las tomaron, porque el tipo andó a saber lo que había hecho. En esa historia se basó Daniel Defoe para escribir el Robinson Crusoe. Allá por 1710, Selkirk y su salvador, Dauber, llegaron a Londres con un valioso botín. Poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel Defoe, como hemos dicho. Y el otro, Dauber, pretendía ser médico, pero más bien era un sanador que no tenía ningún estudio. Empezó este hombre, Thomas Dauber, a producir un medicamento nuevo, una mezcla de opio y de ipecacuana, que se vendió durante muchos años en frasco con el nombre de polvos de Dauber. Muy bien. Cuenta que una pequeña dosis bastaba para calmar cualquier dolor. Pero Dauber empezó a recetar audazmente dosis mayores y ahí empezaron los líos. Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran un testamento antes de tomar esas dosis. Cuando aparecieron aquellas prescripciones homicidas, en realidad ya hacía unos 60 siglos que se usaba el opio o el jugo seco de la amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios y de estos a los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses, los ingleses, los cuales por último lo impusieron a los chinos. Durante todo ese tiempo el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir sueño con cierta facilidad. Pero el capitán Dauber puso fin a esto, al menos en el continente. Las dosis que empleaba eran fatales. Por otra parte, algún opio que andaba por el mercado estaba adulterado y se volvía inocuo. O sea que vos tenías dos alternativas con el opio. O no te hacía nada o te mataba. Y bueno, como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dauber, surgió una generación de doctores que habían aprendido que era mejor olvidar las propiedades del opio y de la amapola. Así que los tipos empezaron a preferir que los pacientes gritaran antes que someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones era imposible despertar. La verdad es que ya desde la antigüedad las dosis de opio no podían precisarse. A veces venía puro y virulento y a veces inoperante. Allá a finales del siglo XVIII, un muchacho llamado Frederick Serturner empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer, que ya estaba viejo como para andar haciendo mezclas precisas. Y este muchacho aprendió rápido, el muchacho digo es Serturner, ¿no? Serturner, porque era alemán. Aprendió rápido a mezclar fármacos y a preparar recetas. Todavía en aquel sitio entregaban un opio diluido para el dolor que no servía para nada. Kramer y su discípulo recibían quejas acerca de los nulos resultados de las dosis que vendían. Serturner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años, Serturner. Consiguió aislar del opio unos cristales. Ya existían estos cristales en el opio primigenio y producían un sueño feroz. Serturner trató de precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes, ¿no? Obligó al primer perro que encontró, lo obligó a tragarse esa sustancia y el perro durmió 2 días y después se murió.
Entonces Sir Turner redujo la dosis a la mitad y chau. ¿Chau qué? Otro perro murió. Después de reventar varios perros, acertó con la cantidad adecuada y escribió entonces al erudito llamado Tromsdorf, que era de la Universidad de Erfurt. Escribió lo siguiente. Tengo la carta aquí, ¿eh? No, señor. He tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. ¿Era alemán el tipo este o no? Sí. Es el elemento narcótico específico del opio, el Principium somniferum. ¿Ven que era alemán? Y el profesor Tromsdorf, o mejor dicho, Tromsdorf, lo humilló. Publicó en la universidad el informe de Sir Turner, pero agregó: estos informes está escrito con la misma tinta. Estos informes contienen una página en blanco, sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio estén terminadas. Punto, chao, se fue. En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Einbeck, al sur de Hannover. Por un tiempo se olvidó del opio y se dedicó a fabricar cañones. Pero un tiempo más tarde continuó con sus investigaciones e hizo algo muy audaz. Reunió a 3 pobres diablos del pueblo, 3 niatos cualquiera, ¿no? Y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio. Y Sir Turner les ofreció una poción de su preparado. Para tranquilidad de sus visitantes, advirtió que él también iba a tomar. Tomó él. Dice la crónica que Sir Turner vio que los visitantes se volvieron pálidos y sudorosos. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero se mantenía, asentía con la cabeza a lo que los otros decían, por ahí se reía. Al rato, uno de ellos cayó al piso y se puso a roncar. Otro se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás. El último quiso rajar, pero a mitad del camino se sentó en el suelo. Sir Turner, que fue el que más aguantó, tomó nota hasta que él mismo cayó. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio que los 3 muchachos todavía dormían. Vio también que tenían la piel un poco verde. Ahí se asustó y les dio vinagre. Tuvo suerte, porque aunque débiles y nauseosos, los muchachos regresaron a su casa. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y le dio nombre a este derivado, recordando a Morfeo, el dios del sueño, y lo llamó morfina. El informe recorrió varias academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue nuestro amigo Guy Lussac, aquel científico francés que da nombre a una calle en una de cuyas esquinas, la que cruza con el Boulevard Saint-Germain, venden sándwiches de mortadela. No debe haber ninguna guía turística que consigne ese dato, ¿eh? Bien, aparecieron disputas por la patente del descubrimiento y estas disputas le arruinaron la vida a Sir Turner. El dinero llegó demasiado tarde. Sir Turner no fue capaz de tolerar el ataque de varios competidores, se rajó de la ciudad, se estableció en Hamelin y vivió allí 20 años amargado. Nadie lo reconocía por su descubrimiento. La morfina, que era muy utilizada, parecía haber existido siempre. Y nadie le reconocía los méritos al pobre Sir Turner. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores, pero se vio privado de los beneficios de su medicina porque estaba muy débil y no la podía tomar. Y no existía todavía la aguja hipodérmica. Y Sir Turner se murió sin amigos, este es otro dato que no tiene que ver, en 1841. Un último detalle. En 1852, el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable. Pero el doctor
Wood, ¿no?, pagó caro su descubrimiento. Un terrible y extraño mal tomó a su esposa. La señora Wood fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso. Así que esto tiene una moraleja que es: no conviene descubrir la morfina. Esta es la historia del pobre Sir Turner, del pobre Wood y del opio y la morfina. ¿A quién quiere dedicar la historia? Bueno, a estas dos personas, Sir Turner y Wood. Hemos ido a la discoteca a buscar tango sobre el opio y la morfina. El discotecario, sin embargo, amante de las metáforas, junto con un oyente, me convencieron de oír la canción que se llama Duerme, y que escucharemos en la clásica versión del trío argentino, y de paso podrán saber a dónde robamos mandarinas.